que son las fases estacionarias. Ahora estamos viendo el otro factor al que se debe el desplazamiento, que son los disolventes. ¿Qué nos pueden decir de los disolventes? ¿Qué es un disolvente? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se clasifica? Pues se clasifican como los tienen en su diapositiva, ¿no, profesor? Ok. Polares y apolares. ¿Y cómo determinamos cuándo un disolvente es apolar o polar? Sería calculando el momento dipolar, ¿no? Ok. ¿Y cómo hacemos eso? Comparando las electronegatividades de los elementos que forman el enlace. Una manera muy sencilla es así, comparando la diferencia de electronegatividad. Sin embargo, ya se han sacado experimentalmente los momentos dipolares de las moléculas. Entonces, hay muchas tablas que ya existen en la literatura y en base al parámetro que están midiendo, que en muchas ocasiones lo conocen como dBi, que es la unidad que utilizan, es cómo se determina el momento dipolar de un disolvente. Entonces, seguramente ustedes en lo que alcanzaron a leer, seguramente encontraron las clasificaciones. ¿Cuáles son los disolventes apolares más utilizados en el laboratorio? ¿Podría ser el hexano? Claro, el hexano es el ejemplo clásico. Otro de los También disolventes. tendremos el tolueno. ¿Podría ser el benceno también? Tolueno, benceno, claro que sí. ¿Qué otros tenemos? Por ejemplo, ¿han ustedes utilizado en el laboratorio acetona, acetato de etilo, metanol, isopropanol, éter etílico? ¿Qué polaridad tendrán estos disolventes, perdón? Muy bajas. ¿Quién de ellos? Por ejemplo, el benceno. Ok, pero de los que acabamos de decir que utilizan en laboratorio, ¿serán disolventes apolares o polares? Apolares, ¿no? ¿Todos? Pues sí, ¿no? Los que mencionamos como el éter, el benceno, el hexano, esos sí son apolares. Veamos, tenemos acetato de etilo. Tenemos éter etílico. El otro más común es etanol. Metanol. ¿Qué son los más comunes? Ay, me falta acetona. Que son los que más comúnmente se ocupan en el laboratorio. ¿Cómo los clasificarían a cada uno de ellos? Vamos por el más simple. Como lo tenemos ahí en la pantalla, próticos y apróticos. Por eso, pero vamos a analizarlo. Hay 5 estructuras de diferentes disolventes que tenemos aquí. Ahora, la cuestión es que ustedes tienen que deducir cuáles son apolares y cuáles son polares. ¿El acetato de etilo es polar por los dos oxígenos? Es polar por los dos oxígenos. Es decir, si nosotros colocamos
las diferencias de electronegatividades indicando por los heteroátomos, ¿cómo queda? Tenemos un enlace carbono-oxígeno que va en ese sentido, está polarizando la molécula hacia allá, y otro carbono-oxígeno que la está polarizando en ese sentido. Esos dos momentos dipolares son vectores. El momento dipolar neto es la suma de ambos vectores. Es decir, la suma vectorial iría en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cómo sería esa suma vectorial? 0, diferente de 0. Sería diferente de 0, pero yo siento que no por mucho. Ok. Momento dipolar diferente de 0. Analicemos el éter dietílico. Ahí su momento dipolar sería 0. ¿Realmente 0? O muy cercano, ¿no? Porque la suma vectorial apunta hacia el mismo lado. Claro, está en la misma dirección. Eso significa que se están sumando los vectores, se están anulando o se están, es decir, si se anulan es 0. Si se suman es diferente de 0. ¿Cómo podríamos ver un vector o un momento dipolar igual a 0? ¿Podría ser en el caso del benceno? Veamos. Todo mal hecho, pero ahí está. ¿Hacia dónde va el momento dipolar en cada una de las estructuras? O en cada uno de los átomos que integran la molécula. ¿Hay diferencias en electronegatividad entre los átomos que forman la estructura? No. No, ¿verdad? No. Y si no hay diferencias de electronegatividad, ¿cómo es el momento dipolar? 0. 0. Entonces, por eso se dice que benceno es no polar. Hexano. Hexano, ¿qué momento dipolar tiene? También 0. De acuerdo como lo estamos viendo, sería 0, aunque realmente son muy cercanos a 0. No quiere decir que tiene que ser exclusivamente 0. Ahorita vamos a ver algunas tablas con algunos cálculos que le han hecho. Entonces, aquí sí el momento dipolar es 0 porque no hay diferencias en electronegatividades. Acá, éter dietílico. Ya vimos acetato de etilo, la suma vectorial es diferente de 0. En el éter dietílico, ¿realmente se están anulando los vectores o no? No, como tal, no. No, hay una suma vectorial que va en esa dirección, ¿no? Al igual que en el éter dietílico, aquí el momento dipolar también es diferente de 0. ¿Cómo es el momento dipolar en metanol? Diferente de 0. También es diferente de 0. ¿Y en el etanol? Igual Igual diferente diferente de de 0. 0. También. También es diferente de 0. Y aquí viene la incógnita.
Entre el metanol y el etanol, ambos tienen momento dipolar diferente de 0. ¿Quién es más polar? Sería el metanol, ¿Por qué? porque como nada más tiene un carbono, el cual está como que compitiendo con esa electronegatividad, pues es mayor la diferencia de electronegatividad a comparación del etanol. Sí, precisamente por ahí va la respuesta. Tenemos en el metanol 3 hidrógenos y en el etanol 2 hidrógenos y un carbono. Los hidrógenos como tal no pueden aportar por efecto inductivo positivo nada de densidad electrónica carbono que sufrague ese vector. En cambio, aquí tenemos un carbono. Carbono tiene mayor electronegatividad que los hidrógenos. Entonces, él sí puede aportar cierta densidad electrónica y de esa manera disminuir el efecto del momento dipolar. Por lo tanto, efectivamente, metanol va a ser más polar que etanol. Además que también influye el largo de la cadena. Y si comparamos metanol, etanol con el agua, de estos tres, ¿quién es más polar? El agua. Claro, agua. efectivamente, el agua es el disolvente más polar de estos tres. Y de hecho, el orden es, el más polar es agua, posteriormente sigue metanol y más abajo tenemos al etanol. De estos tres que tenemos aquí. De estos tres que tenemos del otro lado, ya analizamos el éter etílico, acetato de etilo y nada más nos faltaría ver acetona. Acetona tiene momento dipolar. ¿Diferente de 0? Claro que sí tiene momento dipolar y es diferente de 0. Ahora bien, comparemos entre acetona, acetato de etilo y éter dietílico de estos tres disolventes, ¿quién es más polar? Es decir, ¿quién tiene un mayor momento dipolar? La acetona, ¿Por qué? porque en el éter dietílico y en el acetato de etilo está, por así decirlo, la densidad electrónica está un poco más contrarrestada a comparación de la acetona. Sí, tienes razón. En el caso de acetona, hay un doble enlace carbono-oxígeno y átomos de carbono, pero no hay nadie que pueda apoyarle, puesto que son hidrógenos lo que hay. Nadie le puede aportar ayuda para ese momento dipolar. En el caso de acetato de etilo, si lo comparamos con acetona, acetato de etilo es menos polar que acetona. ¿Por qué? Porque tenemos dos vectores en dirección opuesta. ¿Qué significa? Que la densidad electrónica la están compartiendo entre 3 átomos y eso automáticamente comienza a estabilizarla. Por lo tanto, el momento dipolar disminuye. ¿Qué significa? Que entre acetato de etilo y acetona, acetona es un disolvente más polar comparado con acetato de etilo. Porque si comparamos acetona con etanol, metanol o agua, ¿cómo será? Menos polar. Claro, va a ser menos polar. Y en el caso del éter dietílico, si lo comparamos con acetona,
¿Es más polar o menos polar? Sería menos polar. Así es. Éter dietílico sería menos polar. Vamos a borrar esto y vamos a seguir analizando algunas otras estructuras. Entonces ya podemos de alguna manera deducir de manera sencilla cuando un disolvente puede ser polar, no polar, y cuando estamos refiriendo es más polar o menos polar, recuerden que siempre lo tenemos que hacer con respecto a alguien más, es decir, a una referencia. Cuando estemos comparando, siempre tenemos que tener un punto de partida. ¿Se acuerdan de la estructura del DMCO? ¿O del DMF? El DMCO creo que es dimetil sulfóxido, ¿no? Así es. Es un metil, sulfuro, con un doble enlace de oxígeno y otro metil. ¿Y la dimetilformamida? Es con nitrógeno. Claro, es con nitrógeno. Dimetilformamida. ¿Es metilo este de acá o es hidrógeno, jóvenes? Este de aquí que tenemos aquí con el asterisco. Hidrógeno. Es hidrógeno. Es hidrógeno. Por favor, jóvenes, estén atentos porque yo sí veo que no ponen atención. No solamente en clase, sino también en el examen les puedo poner horrores para ver qué tan atentos están. Algunas veces lo hago con toda la mala intención de ver qué es lo que responden, algunas otras veces se me pasa. Pero bien, aquí tenemos dos estructuras, dos disolventes comunes que no son tan ocupados en estos laboratorios de enseñanza. Pero me pueden decir cómo catalogarían o cómo clasificarían estos dos disolventes. ¿Son disolventes apolares o polares? El dimetil Serían apolares. ¿Por qué son apolares? ¿Serían polares? Ok, tenemos las dos versiones, apolares y polares. Vamos a argumentar por qué uno y por qué otro. ¿Por qué consideran que son? Bueno, yo Porque dije su que son, bueno, ajá. bueno, yo dije rápidamente que son apolares porque en su diapositiva dice que no cuentan con enlaces oxígeno-hidrógeno ni nitrógeno-hidrógeno. Ujú. Bueno, en eso fue que me basé mi respuesta. Los que dicen que son polares. Es que ahí lo que dice la diapositiva, acuérdense, está hablando de disolventes polares. Polares de tipo prótico o aprótico. No está diciendo que sean apolares. Ya vimos que los disolventes apolares normalmente contienen carbono e hidrógeno, benceno, tolueno, hexano, que son disolventes que tienen un momento dipolar muy cercano a cero.
En estos casos, los disolventes polares normalmente contienen heteroátomos dentro de su molécula. Y al referirnos a heteroátomos, estamos hablando de átomos de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, entre otros, porque hay algunos disolventes que tienen fósforo, por ejemplo. Entonces, en el momento que vemos algún disolvente y no sabemos si es polar o si es polar o no, solamente tenemos que ver que tenga heteroátomos. Pero aguas, el hecho de que tenga heteroátomos no va a significar netamente que sea polar. Debe de haber o debe generar momentos dipolares. ¿A qué me refiero? Es que además de tener los heteroátomos, estos deben generar enlaces con momento dipolar. Y ambos disolventes, DMF y DMCO, cumplen con esos dos puntos. Entonces, ambos son disolventes polares. Pero ahora, ¿de qué tipo son? ¿Próticos o apróticos? Ahí lo dice la definición. Los disolventes polares próticos contienen Serían enlaces. próticos. Perdón. Serían próticos, ¿no? No, Práctico. nos dice la definición. Los disolventes polares se dividen en próticos, que son aquellos que contienen enlaces de hidroxilo, es decir, por ejemplo, los alcoholes, OHs, incluyendo también incluso al ácido acético, a los ácidos carboxílicos, que también contienen un enlace oxígeno-hidrógeno. O también nitrógeno-hidrógeno, ¿como quién? Como las aminas, como las amidas. Es decir, dentro de este grupo de los disolventes polares próticos, entra el agua netamente, el más polar de los disolventes. Los alcoholes, etanol, metanol, isopropanol, butanol. Perdón, jóvenes. Otro de los que tenemos aquí son los ácidos carboxílicos y sobre todo el ácido acético, que es uno de los más ocupados. En cambio, los disolventes polares apróticos, es decir, son aquellos que no contienen los enlaces anteriores, oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. ¿Cuál es realmente la diferencia entre uno y otro de manera sustancial? Todos aquellos disolventes que contienen enlaces hidrógeno o oxígeno con hidrógeno generan puentes de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que son disolventes que seguramente van a generar una gran cantidad de puentes de hidrógeno, sirven como esferas de coordinación para separar sales, por ejemplo. Y la gran importancia de estos disolventes polares próticos es el hecho de poder separar compuestos incluso iónicos. En cambio, los disolventes polares apróticos no contienen o no pueden formar esos puentes de hidrógeno. Es decir, no van a tener interacciones, por ejemplo, con las membranas del cuerpo, ¿no? Que son normalmente lipídicas. Y nos dice que dentro de los disolventes polares apróticos, además de tener como clásicos dimetilformamida y dimetilsulfóxido, también tenemos a la acetona. Pero ¿por qué acetona la tenemos en este rubro, jóvenes? ¿Alguien me puede explicar?
¿Por qué acetona es un disolvente o lo consideran un disolvente polar aprótico? Porque presenta un momento dipolar diferente a cero y no tiene bueno, como dice en la diapositiva, no tiene la capacidad de dar ni aceptar protones porque no tiene el enlace hidroxilo. Efectivamente, no tiene el protón del hidroxilo. Entonces, obviamente, no puede generar enlaces por puente de hidrógeno. Sin embargo, jóvenes, si tenemos dimetilformamida y dimetilsulfóxido como disolventes polares, ¿por qué no los ocupamos en una cromatografía, jóvenes? O si los llegamos a ocupar es en una proporción sumamente pequeña. ¿Por qué será? Disculpe, ¿dijo disolventes apolares o polares? Polares. Podría ser porque algunas veces interaccionan mucho con la muestra y al momento de correr en en la cromatografía, la arrasan de más, ¿no? Recordemos, en las placas de los cromatofolios, ¿qué fase estacionaria tienen? Polar y medianamente. Fuerte, por favor. La fase estacionaria es polar o medianamente polar. Así es, normalmente sílica gel, que es una fase polar. Si ponemos un disolvente polar, ¿qué va a suceder? Ya lo Pues no acaba va de a decir. diluir la muestra. Puede ser que arrastre la muestra sin separarla. ¿Por qué? Porque va a tener una muy fuerte interacción entre el disolvente y la fase estacionaria. Y no van a dejar sitios activos para que nuestros componentes de mezcla que queremos separar puedan interaccionar. En otras palabras, lo que estamos haciendo es barriendo la placa. Si ustedes recuerdan, no sé si les tocó ver dentro de sus laboratorios, cómo cuando están corriendo la plaquita, la muestra se barre, es decir, se hace como un camino a lo largo del trayecto que va recorriendo. ¿Alguno de ustedes sí lo ha visto? Sí, Sí, profesor. Efectivamente, eso lo que nos está indicando dos cosas. Primero, que la cantidad de muestra que se puso es extremadamente grande. Entonces, las pocas moléculas que pueden tener interacción con la placa, la saturan. Y las moléculas que vienen atrás no tienen cómo separarse. Entonces, se van barriendo y va quedando como un pequeño camino, lo que le llamamos el coleo en la placa. O la segunda, que puede ser que la polaridad de la mezcla de disolventes que estamos ocupando no sea la correcta. Entonces tenemos esos dos factores que pueden estar interviniendo. Ahora, el hecho de que no utilicemos dimetilformamida o dimetilsulfóxido, primero es el hecho que son polares. Entonces lo que puede hacer es literalmente barrer la muestra. ¿Pero qué otros puntos o factores debemos de tener en cuenta para elegir un disolvente, jóvenes? Que también se inerte justo con la muestra y con la fase sólida. Que sea inerte. ¿Qué significa esto? Que el dimetilsulfóxido o dimetilformamida reaccionan con la fase estacionaria. No, al No, contrario. al contrario. No, claro que no. De hecho, para elección un disolvente, como ya dijo el compañero, primero deben de ser inertes hacia la placa, pero además también tienen que ser inertes hacia nuestra muestra.
Lo que queremos son análisis de las manchas originales, no de sus productos secundarios. Pero ¿alguno de ustedes me puede platicar, por ejemplo, cómo son los puntos de ebullición de estos dos disolventes? Porque si vamos a ocuparlos para hacer una cromatografía, recuerden que una vez que sacamos la plaquita, tenemos que dejar evaporar el resto de disolvente. Entonces tenemos que ver qué tan volátiles son y también ver, pues de alguna manera, su punto de ebullición. El punto de ebullición está de alguna manera relacionado con la volatilidad del compuesto. ¿Cuál es el punto de ebullición o cómo son sus puntos de ebullición de estos disolventes? Son muy altos, ¿no? Efectivamente, andan alrededor de 200 grados centígrados. Entonces, al ser disolventes con puntos de ebullición muy altos, su vaporización va a ser lenta. Y nosotros, como lo recordarán los métodos cromatográficos, si por algo se caracterizan, es por ser muy rápidos. Entonces, disolventes con altos puntos de ebullición, aun cuando tengamos los aparatos para evaporarlo, va a ser complicado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la fortuna de ver los rotavapores o rotaevaporadores, que son aparatos que tenemos para evaporar disolventes. Estos trabajan a vacío. Entonces lo que hacemos es abatir la presión atmosférica y hacemos que los disolventes destilen a un punto de ebullición más bajo de su punto de normal de ebullición. Pero aún con esos equipos es sumamente complicado evaporar DMCO, DMF. De hecho, no lo hacemos. Los equipos que tenemos en investigación no lo hacemos. Es forzar demasiado los aparatos. Entonces, estos dimetilformamida, dimetilsulfóxido no los ocupamos para cromatografía y si se llegan a ocupar, es una proporción sumamente baja y estamos hablando menos del 1%. Es decir, los ponemos como aditivos solamente. ¿Cuál sería otro de los inconvenientes que tiene dimetilsulfóxido o dimetilformamida? Son disolventes polares y normalmente los disolventes polares, además de generar una gran cantidad de puentes de hidrógeno, ¿qué le pasa a su densidad? ¿Cómo es la densidad del dimetilsulfóxido, de la dimetilformamida, por ejemplo, con respecto al agua? Pues serían más pesados, ¿no, profesor? Claro. Y al ser más densos, el desarrollo de la placa también se hace lento. Entonces serían cromatografías muy lentas que aun cuando nosotros le podamos inyectar aire, podríamos presionar demasiado una columna. Entonces no es fácil llevar a cabo, por un lado, cromatografías con disolventes con puntos de ebullición muy altos, pero que además, al ser con mucha densidad, requeriríamos una fuente de presión para obligarlos o digamos, ayudarles a pasar a través de las columnas. Sin embargo, como son polares, también van a ir desactivando la sílica gel y se le dice desactivar porque generan una fuerte interacción con los sitios activos. Entonces, lo que hacen estas moléculas de disolvente se quedan atrapadas o se quedan unidas, por ejemplo, a los grupos silanoles. Si recuerdan que veíamos los grupos silanoles. Podrían generar este tipo de puentes de hidrógeno y son bastante fuertes. Entonces, el tiempo en el cual se van a quedar aquí en este puente de hidrógeno es muy grande.
Y si por aquí vienen atravesando nuestras moléculas de los componentes, ¿qué va a pasar? Como el sitio activo está ocupado, va a pasar sin ser separado. No hay quien retenga nuestro componente, puesto que el sitio activo ya está ocupado. De tal forma que en la misma manera que ustedes metieron su muestra a la columna, de esa misma manera va a salir. No va a haber ninguna separación. Entonces hay que tener cuidado cómo elegimos los diferentes disolventes para llevar a cabo una cromatografía. Hay que tomar varios puntos de vista, ya dijeron algunos. Muchos más van a ver o van a analizar cuando estén en la parte de laboratorio. Pero de inicio, esta sería una forma de cómo estar analizando la parte del desplazamiento de la muestra, es decir, la utilización de disolventes. Y aquí tenemos una tabla. Estas tablas las pueden encontrar en una gran cantidad de libros e incluso algunos fabricantes o empresas que se dedican a la venta de disolventes les pueden proporcionar estas tablas, en donde tenemos una serie de disolventes, desde isoctano hasta el agua, en donde nos ponen su índice de refracción, la transparencia en el UV, es decir, lo que nos están diciendo aquí, si nosotros ponemos una muestra de disolvente, ¿en qué longitud de onda en el espectro UV lo vamos a detectar? Sus puntos de ebullición de cada uno de ellos, su viscosidad, y aquí a lo que nosotros nos interesaría son estas tres propiedades finales. Inicialmente la que a nosotros nos importa más es el índice de polaridad o la polaridad, que esto sería un reflejo de cómo comparar si un disolvente es polar o no polar. Y vean, por ejemplo, en hexano nos dice que el índice de polaridad es 0. Y vean la polaridad del agua, el índice de polaridad del agua, 9. Ahí está de manera muy marcada la diferencia en la polaridad que existe entre ellos. Otros parámetros que ya algunos libros más especializados en cromatografía toman en cuenta es la fuerza heliotrópica, es decir, una manera de la capacidad que ejerce un disolvente sobre la fase estacionaria. ¿Qué tanta interacción se genera? Y nos dice, en hexano, la fuerza heliotrópica en alumina es pequeña, sin embargo, en sílica gel es mayor. Pero vayámonos al extremo y vean esa misma fuerza heliotrópica en alumina y en sílica gel con el agua. Nos dice, en alumina es alta, pero en sílica gel ni siquiera lo han logrado medir, por eso no hay un parámetro que indique ahí. Entonces, hay muchas tablas. En esta tabla lo que les importaría a nosotros es el índice de polaridad. Y estas tablas son gigantescas. Hay para cada uno de los disolventes polares, no polares, o incluso algunos que son de mediana polaridad. Por ejemplo, tendríamos entre hexano y agua, tenemos varios disolventes que son de mediana polaridad, entre ellos acetato de metilo, acetona, que si se dan cuenta, acetona es más polar que acetato de metilo en una unidad aproximadamente. Otro de los que tenemos, que es de los más ocupados, es el cloroformo. Y vean, cloroformo tiene un índice de polaridad de 3.4, 4.4. Pero aquí hay un detalle que en ocasiones nosotros ignoramos o le ponemos poca importancia. Por ejemplo, cloroformo, diclorometano,
cloruro de metileno y yodoformo o cloroformo como tal, tetracloruro de carbono, son disolventes halogenados. ¿Cuál es el inconveniente que tienen los disolventes halogenados, jóvenes? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Que son muy inestables. Fuerte, por favor. Que son muy inestables. No. De hecho, todos estos disolventes son estables. El inconveniente es la presencia de los halógenos, ¿no? Porque son más electronegativos que el oxígeno o el nitrógeno. Sí, es cierto la presencia de los halógenos, pero ¿cuál es la razón real? Es que son tóxicos. Los halógenos son tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que a raíz del cambio climático, todos los disolventes que generan toxicidad han sido o están siendo sacados del mercado. De tal manera que, por ejemplo, tetracloruro de carbono es un disolvente que es poco polar, que nos sirve muchísimo para espectroscopía ultravioleta, pero comercialmente ya no es disponible, ya no lo venden. Entonces tenemos que buscar alternativas para poder utilizar o para poder desarrollar nuestros métodos cromatográficos. ¿Cuál sería, por ejemplo, el inconveniente con cloruro de metileno, jóvenes? Sí tiene un punto de ebullición bajo, ¿no, profe? Ok, ¿y eso qué nos da como referencia? ¿Cómo su volatilidad? Es muy volátil. alto. Es muy alta. Y si nosotros ponemos diclorometano en una, por ejemplo, una columna y lo hacemos pasar con presión de aire, la presión es tan alta que puede reventar la columna. Entonces, a pesar de que son disolventes bastante buenos, también tenemos que considerar el riesgo que tenemos. Primero, siendo compuestos halogenados, son tóxicos. Siendo muy volátiles, la presión que se ejerce dentro del sistema puede ser tan alta que puede reventarlo. Entonces, estamos viendo de que tenemos una vasta cantidad de disolventes para ocupar, pero tenemos que considerar propiedades adicionales e incluso alguna que no hemos considerado hasta el momento, como sería la miscibilidad entre ellos. Porque si ocupamos un disolvente para el desarrollo de una columna, si es un disolvente puro no hay problema. Pero cuando comenzamos a hacer mezclas de disolventes, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos que esas mezclas sean homogéneas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mezclamos hexano con metanol, por ejemplo? ¿Será una mezcla homogénea? No, porque son inmiscibles entre sí. Son inmiscibles y es muy sencillo saberlo. Vean la polaridad del hexano, el índice de polaridad 0, y en el caso del metanol, 6.6. El índice de polaridad es totalmente distinto. Por lo tanto, no va a ser sencillo, de hecho, no va a ser que se lleve a cabo una miscibilidad entre ellos. Entonces, tenemos que buscar también que esas mezclas de disolvente se generen mezclas homogéneas. Y este tipo de parámetros ustedes en laboratorio desafortunadamente no lo ven porque no se les explica en el momento, sino hasta que llegan a este semestre es cuando comienzan a ver cómo afecta todos y cada uno de los parámetros en el desarrollo de una cromatografía. Aquí les muestro
además de los diferentes disolventes que tenemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, las mismas propiedades. Aquí solamente que les ponen la solubilidad en agua, el mismo índice de refracción, en qué longitud de onda en el espectro UV se va a observar, los puntos de ebullición, la viscosidad, y aquí hay otro parámetro, el índice de polaridad, el que ya veíamos anteriormente, ¿no? Que es el que nos va a decir si es polar o no polar. ¿Cuál es aquí el punto interesante de esta tabla? La miscibilidad. En la anterior nos daba los mismos parámetros, pero aquí nos dice si los disolventes son miscibles entre sí o no. En esta otra, que es de la empresa Cinetich, esta la pueden encontrar e incluso tablas mucho más completas dentro de los libros que se dedican, o dentro de las empresas que se dedican a la venta de disolventes. Entonces tenemos un diagrama bidimensional en donde tenemos aquí disolventes y acá los mismos disolventes. Y aquí lo que nos están queriendo decir es qué disolvente es miscible con quién. Por ejemplo, Gileno. Vamos a ver con quién es miscible. Vamos a seguir esta línea. Y los cuadros remarcados en azul nos dice que son aquellos en donde va a haber miscibilidad o invisibilidad. ¿Qué será, jóvenes? Analícenlo. Gileno con agua está en color azul. Gileno con dimetilformamida con dimetil sulfóxido. Sería Y el gileno con tricloroetileno. Gileno, ¿se acuerdan de la estructura del gileno, jóvenes? Sí, es un benceno con dos en para. Bueno, de hecho tenemos la mezcla, ¿no? Orto, meta y para. Solamente que de manera genérica se le llama gileno. La estructura del gileno, ustedes cuando la analizan, ¿qué será? ¿Polar o no polar? polar. No. Yo siento que No sería polar. no polar. El gileno se parece mucho a tolueno. La diferencia solamente es un metilo. Entonces es no polar. Y si nosotros analizamos la tabla, entonces cuando vemos que está en color azul con agua, con DMCO y con DMF, ¿qué les está diciendo? Es invisible. Efectivamente, los recuadros en color azul en esta tabla son aquellos disolventes en los cuales son inmiscibles. Todos los cuadros que están en blanco nos indica que son miscibles. Entonces, si se dan cuenta, la gran facilidad que tenemos con estas tablas. Primero, por un lado, podemos identificar el índice de polaridad indicando si es polar o no polar. Y después, al mismo tiempo, podemos ver con quién hace las mezclas para poder realizar una cromatografía teniendo disolventes o mezclas homogéneas. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, perfecto. Sí, profe. Seguramente no se habían puesto a pensar en todos estos parámetros que tienen que considerar para hacer una cromatografía. Ya se habían acostumbrado a llegar al laboratorio y ya estaba la receta hecha. Pero bien, Profesor, si no, sí, adelante. tengo una duda. Bueno, ¿cuál es la finalidad de hacer las mezclas de disolventes? Bueno, hay varias funciones que tiene. La principal es generar una mezcla en la cual tenga la polaridad adecuada para separar dos o más componentes. Es decir, tú puedes tener una placa, déjame ver si la podemos. Ay.
Si tenemos una placa y tenemos un solo disolvente, posiblemente podamos hacer el corrimiento de la placa, pero nadie nos garantiza que esta mancha solamente suba una sola manchita. Es decir, nosotros ponemos nuestra muestra aquí, la inyectamos, y si ponemos un disolvente puede ser que nada más suba una sola mancha. ¿Por qué? Porque puede ser que le hayamos puesto un disolvente con una polaridad muy alta y se esté llevando todo sin separar. ¿Qué es lo que hacemos? Comenzamos a hacer mezclas porque esto, recuerden, de la cromatografía es ensayo y error. En otra plaquita volvemos a poner nuestra muestra y ponemos un disolvente menos polar. Por ejemplo, vamos a pensar que aquí pusimos metanol y se barrió, no hubo separación. Ahora, acá ponemos hexano. ¿Y qué creen que pase con hexano? Puede ser que ni siquiera corra, puede ser que se quede ahí pegado. Se desarrolló y no se vio separación del punto de inyección. Entonces tenemos que buscar un disolvente o mezcla de disolventes que permita, primero, que corra la muestra. Que ya vimos, con un disolvente no polar no va a funcionar. Con un disolvente muy polar se barre. Entonces tenemos que buscar una mezcla adecuada de 2 disolventes o 3 o más de polaridad intermedia que nos permita llevar a cabo esa separación. ¿Qué significa? Que nosotros seamos capaces de poner aquí nuestro punto de inyección, pero que al momento de desarrollarla permita separar las manchas, que pueden ser 1, 2 o 3 manchas, dependiendo de qué sea su muestra o su mezcla de componentes. Entonces, aquí la mezcla de disolventes que van a ocupar depende en gran medida de conocer qué son los posibles productos que tengan aquí. ¿A qué me refiero? A que ustedes conozcan si pueden ser polares, no polares o medianamente polares, en base a los grupos funcionales que están dentro de las moléculas. Tienen que conocer, tener cierta idea de lo que tienen. Si no, este análisis de prueba y error, aquí solamente les dibujé tres placas, pero en muchas ocasiones el que podamos llegar a una mezcla adecuada para este tipo de separaciones, para que veamos esto, pueden ser hasta 8, 10, 12 placas diferentes. Y como les digo, cromatografía en este desarrollo de cromatopalacas es prueba y error. Desafortunadamente en los laboratorios de licenciatura que tenemos, no contamos con tanto material como para que ustedes puedan ser cada uno de ustedes 10, 15 placas. Es por eso que ven que llegan y ya hay receta de cocina. Es decir, ya se les dan las condiciones adecuadas para que la separación sea la adecuada. Por eso se les dice, utilicen esta mezcla de disolventes, porque nosotros con anticipación ya lo realizamos. Muchas ocasiones en el periodo vacacional o intersemestral, mientras ustedes están descansando, nosotros estamos repitiendo cada una de estas prácticas para tratarla de mejorar. Entonces, el fin de buscar mezclas de disolventes es obtener mejores separaciones y eficientes para poder ver 2, 3 o más componentes que vengan en la mezcla. ¿Qué tan fácil es hacerlo? Muchas ocasiones depende de conocer la muestra, también depende de nuestra experiencia en el laboratorio. Y si no tenemos esa experiencia, entonces no hay otra más que estar haciendo una placa y otra bajo diferentes condiciones, pero siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que las mezclas de disolventes ocupadas pueden ser polares o no polares
y que además tienen que ser soluciones homogéneas. ¿Sí pude responder tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien Oiga, más profe, sí. Sí, adelante. Y entonces también para determinar las concentraciones de cada disolvente en una mezcla iguales por prueba y error o... Las proporciones. Ajá. Sí, también son a prueba y error y en muchas ocasiones les repito esto porque eso les ayuda mucho, la experiencia. El hecho de que tengan experiencia en el manejo de este tipo de placas, no necesariamente tienen que hacer 10 placas. Digamos, vamos a utilizar una mezcla hexano-acetato en una proporción inicial hexano 100%, acetato 0 y después ir variándola. Entonces la experiencia te dice, ok, no puedes utilizar hexano porque se va a quedar en el pico, en el punto de inyección. No puedes utilizar acetato de etilo porque como es un disolvente más polar, puede irse hasta el frente de la placa. ¿Qué haces? Entonces, vamos a partir del hecho de que no necesitamos ni que se quede en el punto de inyección, ni que se vaya arriba. Necesitamos que la mancha quede aproximadamente al 50% de la placa. Se los dibujo aquí de rápido, porque si no, no sé si me están entendiendo. Disculpen las imágenes, no me acostumbro a dibujar aquí, ni a escribir. Entonces, si ponemos un disolvente, por ejemplo, hexano, puede ser que la mancha se quede ahí, no se separe. Disolvente apolar. Si ponemos acetato de etilo, un disolvente más polar, puede ser que nuestra mancha quede hasta el frente del disolvente, hasta arriba. Y no nos sirve ninguna de las dos. Lo que las manchas alcancen el 50 o 60% de la placa. Entonces aquí ya tendríamos un RF adecuado para utilizar. Entonces sabemos que no podemos ocupar hexano puro ni acetato de etilo puro. La experiencia entonces, ¿qué te diría? Si requiero el 50%, vamos a iniciar con 50% hexano y 50% acetato de etilo, una mezcla 1:1 que le llamamos, ¿no? Una proporción de hexano, una proporción de acetato de etilo. Es decir, si ocupamos 1 mililitro de hexano, tendríamos que ocupar 1 mililitro de acetato de etilo. Y observando el resultado que tengamos de la placa, ya podemos nosotros decidir si aumentamos o disminuimos, en este caso, la proporción del disolvente más polar. ¿Y cómo vamos a saber si aumentar o disminuir? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué haríamos si la mancha queda aquí? Si pasa arriba del 50% de la placa. ¿Qué haríamos a esta proporción? ¿Aumentamos o disminuimos la proporción del disolvente más polar? Disminuimos, ¿no? La disminuimos, efectivamente. Queremos que no corra tanto. Es decir, no queremos un RF tan alto. Vamos a disminuir la cantidad de disolvente más polar. Pero ¿qué sucede si queda muy abajo? Aumentamos. Efectivamente, si queda muy abajo, entonces tenemos que aumentar esa proporción. Entonces, si se dan cuenta, es ensayo y error, pero bajo cláusulas ya muy bien definidas por nuestra experiencia. No necesitamos haber hecho 20 o 30 placas. Por sentido común podemos ir decidiendo
aumentar o disminuir en la mezcla la proporción del disolvente más polar. Perdón, jóvenes. Y aquí en la escuela ya conocen que es muy fría y después de estar unas 3, 4 horas ya se enfría bastante y obviamente ya te pega en la garganta. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe, gracias. Sí, profesor. ¿Alguien más que tenga dudas o preguntas? Recuerden que va a haber sesiones experimentales presenciales. No va a haber tantas como quisiéramos. Quisiéramos que todo el curso fuera presencial, pero dadas las situaciones, van a ser pocas prácticas. Entonces traten de preguntar todas las dudas que puedan tener. No importa que sea la más sencilla. Seguramente más de uno va a tener la misma duda, pero por pena no va a querer preguntar. Y es mejor preguntar aquí y quedar en ridículo que salir a la industria, preguntar y que te corran. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Entonces, con eso estamos viendo de manera muy general, porque vamos a retomarlo más adelante, lo que serían los efectos contrapuestos de la fase estacionaria y desplazamiento debido a la fase móvil, en donde nuestra mezcla de componentes va a estar en interacción tripartita entre ellos, interacciones muestra con fase estacionaria, muestra con fase móvil y a su vez las interacciones que se generan entre fase móvil y fase estacionaria. Tenemos que ser capaces de vencer o favorecer a nuestro beneficio estas fuerzas débiles que se ejercen. ¿Cómo lo hacemos? Primero, sabiendo elegir la fase estacionaria. En base a la fase estacionaria, elegir la fase móvil. Y tenemos una gran cantidad de disolventes por los cuales armar una buena mezcla de disolventes, una buena ilusión. Ya también vimos que hay fases estacionarias muy polares o medianamente polares y los disolventes de igual manera. O incluso podemos modificar esta polaridad incrementando las proporciones de disolventes no polares, tales como hexano. Ya vimos que también en el caso de la fase estacionaria, debemos tener algunos cuidados, sobre todo en las cromatoplacas. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué cuidados de manera general se deben tener? ¿A quién le tocan las prácticas de cromatografía? Seguramente ya se las repartieron. ¿Alguno ya tuvo la curiosidad de leer su práctica? Por ejemplo, estos cromatofolios de sílica gel, que es un polvo blanco pegado sobre un soporte de aluminio, ¿creen que tenga algún cuidado especial? Por ejemplo, ¿lo podemos tomar con la mano justo encima del polvo blanco? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, profe, porque tenemos grasita en los dedos. Manteca, diría yo. Primeramente nos vamos a bañar para quitarnos la manteca natural y después nos ponemos manteca sintética. Se oye mal, pero esa es la realidad. El cuerpo de manera natural excreta grasa natural para mantener lubricada la piel. Nosotros vamos, la quitamos y decimos, no, yo quiero una grasa sintética que tenga olor y nos la ponemos encima. Y efectivamente, esa grasa, si nosotros tocamos las placas de sílica, hacemos una transferencia de grasa de las manos a la placa y eso nos va a hacer ruido.
porque no sabemos si alguna de las manchas que aparezca cuando lo estemos analizando sea debido a la grasa de nuestras manos. En otras palabras, lo que estamos haciendo es encochinando la placa. Por eso, cuando lleguen al laboratorio, lo primero que les van a decir, lávense las manos o utilicen guantes durante todo el desarrollo de la práctica. No se quitan para nada los guantes. Segundo, las placas cromatográficas no se toman directamente del lado donde está la sílica gel. Seguramente les van a decir, a pesar de que usen guantes, traigan una hoja de papel y traigan sus pinzas. Y con las pinzas se les van a ir dando las placas. Otro de los puntos importantes es evitar que a la placa le caiga agua. Porque ya vimos, el agua es un disolvente polar, sílica gel es polar. Todo en donde le caiga a la sílica gel agua va a desactivar la sílica. Y ya dijimos que desactivar se refiere al hecho de que las moléculas de agua van a ocupar los sitios activos y entonces cuando pase por ahí la muestra no va a ejercer ninguna interacción, solamente se va a barrer. Y eso disminuye la eficiencia de la separación. ¿Qué otro cuidado deberíamos tener con las placas de sílica gel, jóvenes? No estarlas manteniendo como al aire libre. Pues tanto al aire libre no habría tanto problema, aunque sí nos afecta la humedad del ambiente, pero ahí no es un factor tan apremiante. Que no se vayan a caer porque la sílica se le puede, pues, caer. Se Como puede fracturar, efectivamente. Deben de tener cuidado, primero, de que no se les caigan porque se pueden contaminar con lo que hay en el piso, con polvo, con humedad. La otra es que no lo vayan a tratar de doblar. Son placas de aluminio, se doblan fácilmente. Y si se doblan, la superficie de la sílica se fractura y entonces ya no sirve la placa porque al momento que se fractura ya no hay un contacto adecuado sobre la fase homogénea para separarlo. Pero además, cuando ustedes ponen la muestra, lo hacen con capilares. Estos capilares tienen una punta. Si ustedes al momento de estar inyectando la muestra con la punta del capilar lo aprietan mucho, lo que van a hacer es un agujero. ¿Qué significa? Que están disminuyendo la cantidad de absorbentes, es decir, de sílica gel sobre la placa, lo que disminuye su eficiencia. Además que trae como consecuencia que puedan romper la superficie. Entonces, por un lado le hacen un agujero, disminuyen el número de sitios activos y por el otro, si lo rompen, ya no va a haber una buena separación. En este curso les van a enseñar la manera correcta de cómo se pone la muestra sobre la placa. E incluso lo van a hacer con cantidades muy pequeñas, porque alguna de las prácticas, sobre todo la que llevan a cabo la cuantificación o el análisis semi-cuantitativo, lo tienen que hacer con microlitros. En algunas placas van a utilizar 1 microlitro, en otras 2, en otras 3 y en otras 4. Tienen que ser capaces de hacer esa inyección de 1, 2, 3 o 4 microlitros en una sola exhibición. Que significa que no voy a poner y voy a picotear mi placa. En una sola aplicación se tienen que vaciar los 4 microlitros. Entonces, es bonito este laboratorio porque les enseñan, primero, ser capaces de hacer la inyección en una sola presentación, medir 1, 2 o 3 o 4 microlitros, que no es fácil, y además hacer el análisis.
Eso es con respecto a la placa. Con respecto a los disolventes, ¿qué cuidados deben de tener? Podemos ocupar un disolvente que tenemos guardado, por ejemplo, de acetato de etilo de hace 4 o 5 años. No. No. ¿Por qué? Es cierto, no se puede ocupar, pero porque ¿cuál es la razón? ¿Por su punto de ebullición? No, el punto de ebullición es relativamente bajo, no hay problema. ¿Qué le pasa al acetato de etilo en presencia de humedad con el tiempo? Porque cualquier disolvente en el ambiente tenemos humedad. Con el simple hecho de abrir el frasco y cerrarlo, humedad ya está entrando al frasco y se está mezclando con el disolvente. ¿Qué le pasa a acetato de etilo cuando le entra agua, aunque sea del ambiente? Una reacción clásica de química orgánica. Una reacción de hidrólisis, ¿no? En una reacción de hidrólisis de acetato de etilo, ¿qué les da como producto? Un ácido, ¿no? Es el... La síntesis de Fischer, ¿no? Generación de ésteres a partir de ácidos carboxílicos y alcoholes. Entonces, si ocupamos un disolvente muy viejo, seguramente va a tener restos de otros componentes. ¿Y cómo va a ser su polaridad? Distinta a lo esperado. Y entonces los resultados que nosotros esperamos no van a ser los correctos. Porque si ocupamos el acetato de etilo de hace 4 años y lo mezclamos con hexano, en la mezcla hexano-acetato también va a ir ácido acético, también va a ir etanol. Y entonces nuestra polaridad que nosotros esperábamos va a cambiar. Por otro lado, el ácido acético, al ser muy polar, va a comenzar a ocupar los sitios activos de la círica y ya no va a separar. O incluso puede afectar a nuestros componentes. Al ser un ácido carboxílico, puede reaccionar con componentes de carácter y modificar todo el ambiente de la matriz. ¿De acuerdo, jóvenes? Cuidado, por eso se les dice, incluso cuando van a hacer cromatografía, cerciorarse que sus cámaras cromatográficas estén perfectamente secas, porque cualquier residuo de humedad en la cámara puede afectar y cambiar la polaridad de la mezcla. Normalmente estas cámaras no se lavan. Y no se lavan porque los disolventes que ocupamos son volátiles. No se queda nada. A menos que lleven impureza, los disolventes se quedarán ahí en la cámara. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ok, vamos a pasar ahora a las clasificaciones de la cromatografía. Hay dos clasificaciones de manera muy general. Una que se basa en clasificarla en base a la naturaleza de la fase estacionaria y la fase móvil. Y la otra clasificación es en base a las interacciones que se generan entre la fase estacionaria y la fase móvil. Primeramente vamos a ver la naturaleza
de la fase estacionaria y la fase móvil. Como ya vimos, tenemos dos componentes, la fase estacionaria y la fase móvil. Esta sería la fase estacionaria, que ya veíamos que puede ser de manera normal, es un sólido como la sílica gel, y que incluso nosotros podemos modificar esa sílica gel y hacer que se comporte como un líquido. ¿Sí recuerdan cómo dijimos que podemos hacer esa conversión? Habíamos dicho que se hacían reaccionar con químicos para que se comporten como líquidos, pues. Sí, estas son la sílica gel. Esta es la superficie normal, una superficie polar, y siendo un polímero es un sólido. Por eso vemos que tenemos aquí la clasificación como sólido, una fase estacionaria sólida. Cuando queremos que se comporte como un líquido, los protones de los grupos silanoles, estos protones de aquí, químicamente son eliminados y podemos poner cadenas hidrocarbonadas que pueden ser desde 4 hasta 18, 32 átomos de carbono, y con esa modificación, estas cadenas normalmente están contraídas, es decir, están amontonadas. A medida que nosotros le ponemos disolventes, estas comienzan a estirarse y estas cadenas hacen que entonces la sílica gel, a pesar de ser un polímero de tipo sólido, estas cadenas hacen que se comporten como si fuese un líquido. A medida que esa distancia o esa cadena hidrocarbonada se hace más larga, obviamente el carácter va a ser menos polar. Entonces tendríamos fases estacionarias sólidas y líquidas o que se comporten como un líquido. Eso es en cuanto a la fase estacionaria. ¿Qué pasa con la fase móvil? La fase móvil, recuerden que son los disolventes puros o mezclas de disolventes. Por lo tanto, lo más racional es que la fase móvil sea un líquido. Sin embargo, también tenemos los gases. Los gases también nos pueden servir como fase móvil. Y entonces generamos 4 distintos tipos de cromatografía. La cromatografía sólido-líquido, que normalmente viene abreviada como de esta manera. La sólido-gas. Cromatografía líquido-líquido. Y líquido-gas. De estas 4 vertientes, nosotros nos damos cuenta que hay un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Algunos de ustedes, y que incluso así es como se designa la clasificación. No decimos sólido líquido o líquido líquido o sólido gas. Lo hacemos la clasificación o realmente la nomenclatura en base a la fase móvil. No decimos que hay cromatografía sólido líquido, sino decimos que hay cromatografía de líquidos y la otra es cromatografía de gases. Lo que estamos nombrando es a la fase móvil. Y dentro de la cromatografía de líquidos, en esta clasificación, ¿quién se encuentra? Pues la cromatografía sólido-líquido, líquido-líquido, que son las vertientes que tenemos ahí. Y dentro de la cromatografía de gases tenemos sólido-gas y líquido-gas. ¿De acuerdo?
Sí, profesor. Entonces, cuando hablemos de cromatografía, sobre todo cuando vayan a los libros, se van a dar cuenta que no les hablan de una cromatografía sólido-líquido o líquido-líquido, les dicen cromatografía de líquidos o cromatografía de gases y ustedes automáticamente ya tienen que saber relacionar. Cromatografía de líquidos, ok, la fase móvil es un líquido y nuestra fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido. Cuando es un sólido, decimos que es cromatografía normal. Cuando es un sólido, perdón, la fase estacionaria. Cuando la fase estacionaria es un líquido, sabemos que ha sido modificada la sílica gel. Y entonces, al ser modificada, ¿cómo es la polaridad de esa fase estacionaria? ¿Es no polar? Efectivamente, y es no, lo que nosotros conocemos como fase reversa. Fase normal es la fase polar, la fase reversa es la fase estacionaria no polar. Y entonces tenemos dentro de la cromatografía de líquidos la fase normal, que sería con fase estacionaria sólida, o la fase reversa, cuya fase estacionaria es líquida, o se comporta como un líquido. Aquí es fase normal, que ya dijimos que es cuando la fase estacionaria es un sólido, o la fase reversa. Así es como lo van a encontrar en la literatura. Ya vimos algunos detalles de los sólidos, de la fase móvil, de la fase estacionaria cuando es sólido, cuando es líquido, de la fase móvil cuando es un líquido, pero ¿quién me quiere decir algunos detalles que deberíamos considerar para una fase móvil como gas? ¿Qué es lo que han leído sobre las fases móviles gaseosas? Obviamente el gas primeramente, ¿cómo tiene que ser con respecto a la fase estacionaria y a los componentes de la mezcla? ¿Tiene que generar reacciones? No. No, profesor. No. No, claro que no. El gas debe ser inerte. Inerte. Otro de los puntos importantes es que el gas debe de ser químicamente puro. No puede llevar contaminantes porque si no, no vamos a saber si vienen del gas o vienen de la muestra. Por eso el gas tiene que ser de una alta pureza. Y al hablar de alta pureza estamos hablando, que lo vamos a ver cuando lleguemos a cromatografía de gases, pero estamos hablando de una pureza superior a 99.999. Son gases de muy alta pureza. Otros de los puntos interesantes de estos gases es que no deben de ser comprensibles, es decir, no deben de explotar a una alta presión. ¿Cuáles son los gases más comunes utilizados en cromatografía, jóvenes? Esto ya debieron haberlo leído. El, el nitrógeno. Claro, el gas más común en el planeta, nitrógeno, y además uno de los más baratos, porque nada más es comprimirlo del aire normal y ya lo tenemos.
Otros gases que se ocupan, por ejemplo, es helio, argón. Sin embargo, estos gases son caros, sobre todo el helio, porque recordemos que el helio, ¿de dónde lo obtenemos? Argón hay de manera natural en el planeta, pero el helio, ¿cuál es la fuente natural de helio en el planeta? ¿No, jóvenes? ¿Por extracciones de gases naturales? No. Argón sí es un gas que se encuentra en la naturaleza. Helio no. Helio de manera natural no hay en el planeta. ¿De dónde lo obtenemos? Pues de lo que nos llega del sol, jóvenes. De las ráfagas que llegan del sol. Pero obviamente lo estamos consumiendo. Entonces cada vez es más complicado obtener suficiente helio, porque no solamente se ocupa para cromatografía, también se ocupa para resonancia magnética nuclear y para otras técnicas. Entonces estamos acabando con el helio. Otros gases que podemos ocupar, por ejemplo, es amoníaco, entre otros, ¿no? Incluso se ocupa metano, pero cada uno de ellos tiene algunas ventajas y desventajas por las cuales tenemos que analizar y que ya lo veríamos en cromatografía de gases. Ahora, aquí lo interesante, si ustedes se dan cuenta, es que ya pudimos hacer una clasificación en base a la fase estacionaria y la fase móvil y pudimos dividirlos en cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? Sí, profe. Ok. Ahora, en el recuadro, si ustedes ya lo vieron, el hecho de tener una clasificación de fase estacionaria, fase móvil, nos conlleva al análisis de las diferentes interacciones que se generan. Una de ellas nos dice, el método específico cuando utilizamos una cromatografía sólido-líquido, es decir, aquí nos dice líquido-sólido, en donde la fase estacionaria es el sólido, estamos hablando de esta cromatografía sólido-líquido, que sería el modo normal de cómo nosotros lo hemos llevado a cabo, nos dice que el fenómeno por el cual se lleva a cabo las separaciones es absorción con D, porque también está absorción con B. Y ahorita lo vamos a analizar cuál es la diferencia entre uno y otro. Dice que el fenómeno para llevar a cabo la separación es absorción. En cambio, cuando nosotros tenemos la cromatografía líquido-líquido, nos dice que el modo de separación es el reparto. ¿Qué es el reparto? ¿Qué es la absorción? ¿Qué es el reparto? Pero no queda ahí solamente la cromatografía. Seguramente ustedes han oído hablar de otros tipos de cromatografía, lo que es el intercambio iónico. Y vamos a ver también más adelante lo que se refiere a la exclusión por tamaño. Pero entonces, tenemos que ir analizando cada una de estas y espero que ustedes estén leyendo porque si no, no vamos a terminar el curso. Esto es bastante extenso. Y entonces, desde la diapositiva anterior comenzamos a prepararnos a hacer el análisis de la siguiente clasificación. Es decir, ¿cuál es la magia para llevar a cabo las separaciones en cada uno de los diferentes métodos? Sólido, líquido, 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 sólido gas o líquido gas. Y aquí están esa otra clasificación en base a cómo se establece la interacción. Es decir, la magia del proceso de separación. Ya vimos, cuando es cromatografía sólido-líquido, el proceso es absorción. Y dentro de estas cromatografías sólido-líquido, ¿cuál ustedes podrían encuadrar?
La primera de ellas es cromatografía en capa fina, sin duda. ¿Cuál otra podrían incluir aquí, de las que ustedes conocen o han manejado? La cromatografía en papel. Cromatografía en papel, pero aquí hay que tener cuidado. Cromatografía en papel, siempre y cuando no sea celulosa, porque celulosa se comporta como si fuera una fase estacionaria líquida. Si es papel normal, sí es sólido líquido, pero si estamos hablando de celulosa sería líquido líquido. Y al hablar de una cromatografía líquido-líquido, estamos hablando de un reparto, o también conocido como extracción. ¿Se acuerdan en qué se basa el método de separación por extracción? Por eso les hacía hincapié desde las sesiones anteriores que revisaran esos métodos. ¿Se acuerdan qué es la extracción? ¿En qué consiste una extracción? ¿Se basaba en la solubilidad de los compuestos? La solubilidad. Es decir, los componentes hacia dónde son más afines. Hacia la fase móvil, que es un líquido, o hacia la fase estacionaria, que también es un líquido. Entonces, de inicio tenemos la absorción, sólido-líquido, que ya dijimos, cromatografía en capa fina. Ya también propusieron que sea cromatografía en papel, siempre y cuando el papel no sea celulosa. ¿Qué otro tipo de cromatografía podríamos encuadrar aquí en absorción? ¿Cromatografía en columna? Efectivamente, cromatografía en columna. Ya sea en columna normal, en cromatografía flash o incluso en HPLC. Y les digo esto porque seguramente no conocen, pero lo vamos a ver más adelante. HPLC y HPTLC, que sería cromatografía en capa fina de alta eficiencia, todas ellas se encuadran en absorción, el fenómeno por el cual lleva a cabo la separación. De manera más restringida está la partición o reparto, que sería el fenómeno muy similar a lo que sería una extracción. Es decir, la distribución de los componentes entre dos fases líquidas, que sería fase estacionaria y fase móvil, y ver hacia cuál es más afín. ¿Qué es la cromatografía de intercambio iónico, jóvenes? Su nombre ya lo dice. Pues la que se da debido a las interacciones entre los iones que tienen diferente carga. Efectivamente, es la separación por intercambio de cargas. Es decir, nuestra fase móvil, nuestra fase estacionaria, son pequeñas esferas con grupos funcionales con cargas. ¿Cuáles tenemos grupos funcionales con cargas? Ácidos sulfónicos, ácidos carboxílicos, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a separar aquí? En este tipo de cromatografía de intercambio iónico podemos separar compuestos con carga positiva o compuestos con carga negativa. Y dentro de su carrera, ¿cuáles son moléculas que comúnmente presenten carga, por ejemplo? Seguramente ya lo vieron en bioquímica o seguramente también hicieron alguna práctica o algo así en farma. ¿Cuáles son los componentes clásicos en el organismo? Sí, ¿cuál? Proteínas. Proteínas, y de manera mucho más específica, los aminoácidos. Efectivamente, una de las maneras de separar aminoácidos, por ejemplo, puede ser intercambio iónico.
Cuando lo hacemos a través de proteínas no se le llama intercambio iónico, sino lo incluyen como electroforesis. Entonces, en esta cromatografía de intercambio iónico podemos llevar a cabo separaciones de compuestos orgánicos con densidad electrónica positiva o negativa. Están las dos vertientes. Está la cromatografía de exclusión, que también ustedes la van a encontrar en la literatura como de afinidad, que en algunas ocasiones le llaman así, pero no es lo correcto. La manera normal es como exclusión por tamaño. Y en esta exclusión por tamaño, les puedo anticipar, no se va a llevar a cabo por afinidad o interacciones débiles. Como su nombre lo indica, es exclusivamente por el tamaño de las moléculas. Entonces, la fase móvil son pequeñas esferas porosas cuyos poros tienen diferente tamaño. Y al tener diferente tamaño y poner una muestra heterogénea, obviamente las moléculas pequeñas de la muestra, al entrar a los poros de la fase estacionaria, las moléculas pequeñas van a internarse más. Mientras que las moléculas grandes, al no poder ingresar al poro, ¿qué es lo que pasa? Pues se van resbalando, ¿no? Van saliendo primero. ¿Qué es lo que pasa con las de mediano tamaño? Las que sí pueden entrar, aunque sea en la parte frontal del poro, van a quedar más retenidas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llevando a cabo una separación exclusivamente por tamaño, sin ninguna interacción. Las moléculas grandes que no son retenidas porque no entran a los poros salen primero. Posteriormente salen aquellas que quedaron en la boca, en la apertura del poro, que son las medianas, y las que van a quedar más retenidas o las que van a terminar saliendo al final son las más pequeñas, porque son las que se internaron más en los poros. Y bajo esta cromatografía de exclusión tenemos dos vertientes: aquellas moléculas que son solubles en agua y aquellas que son solubles en disolventes orgánicos. Ese tipo de clasificación de cromatografía por exclusión también la vamos a analizar de manera más detallada. Y finalmente una cromatografía que es la más reciente, y al decir reciente estamos hablando que tiene 20, 30, 40 años, que es la cromatografía de fluidos supercríticos. Y al hablar de un fluido supercrítico, les hace pensar o les hace razonar, ¿qué es un fluido supercrítico? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Ustedes ya esto lo vieron en fisicoquímica. ¿Qué son los fluidos supercríticos? ¿No se acuerdan qué es el punto supercrítico? ¿O el punto crítico? Donde se encuentran con las tres fases. Ok. Es un compuesto que alcanza las tres fases. Un fluido supercrítico es aquel compuesto que ha sobrepasado el punto triple. Para poder llegar a ese punto triple requiere de presión y temperatura, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, sí, profe. Entonces, en esta cromatografía ocupamos componentes que han sobrepasado el punto triple. Es decir, normalmente van a ser gases, pero que se comportan o que mantienen sus propiedades de líquido, como es la polaridad, el momento dipolar, la solubilidad o inmisibilidad. Todos esos detalles, pero en estado gaseoso. Eso quiere decir que para poder hacer uso de este tipo de cromatografía requerimos equipos especializados.
Y dentro de los fluidos supercríticos más ocupados está el agua, está el amoníaco, está dióxido de azufre. Si se dan cuenta, son algunos componentes, algunas moléculas o compuestos, por ejemplo, sobre todo amoníaco, dióxido de azufre, que normalmente no se ocupan en casi para nada, ¿no? Pero que sin embargo, ya estando en el punto, en el estado supercrítico, son de bastante ayuda. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes, de las clasificaciones de cromatografía? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Ok, vamos a ver la diferencia que existe entre adsorción y absorción. Ahí están las imágenes. En la primera está adsorción, que es el fenómeno que vamos a ocupar para llevar a cabo las separaciones en cromatografía, que es un fenómeno de superficie que lo que nos indica es un incremento de concentración sobre la superficie. Y al hablar de cromatografía, esta superficie, ¿quién la va a dar? La fase estacionaria. Claro, las pequeñas partículas de sílica gel. Entonces, la absorción es el incremento de concentración sobre las partículas de sílica gel, mientras que la absorción es un fenómeno ¿de qué? Es un fenómeno interno, es decir, va a ser concentración pero dentro de la partícula. Esto es lo que nosotros o lo que ustedes analizan en fisicoquímica. Para nosotros lo que vamos a analizar es fenómeno de superficie. Y aquí en la parte de abajo les está mostrando cómo sería la partícula de adsorbente, cuando estamos poniendo una mezcla de sustancias. No importa que vayan muy diluidas, no importa que vayan mezcladas por completo. La capacidad que tiene este adsorbente va a permitir que las moléculas más afines se queden unidas a él, generando una alta concentración de las partículas que son más afines a él. Ahora, hay que tener cuidado, porque está bien que nosotros buscamos que haya interacción de la muestra con la fase estacionaria, pero esta interacción no debe ser por un largo periodo, es decir, esta absorción tiene que ser temporal solamente, porque de lo contrario, podría ser que estas partículas absorbidas se queden de manera permanente dentro de la columna y no las volvamos a ver. Entonces tenemos que equilibrar esa absorción. ¿Tiene que permitir la separación? Sí, porque primeramente las que no fueron absorbidas van a salir de la columna o van a correr dentro de la placa, van a tener un RF mayor. Y posteriormente las que tienen mayor absorción, las que tienen mayor afinidad por la fase estacionaria serían las que salen. Pero aquí viene la pregunta del millón, jóvenes. Absorción como tal es en una partícula. ¿Dónde consideran que va a haber mayor superficie para absorción? ¿En una partícula pequeña o en una partícula grande? Es decir, podríamos tener una partícula de sílica gel de este tamaño o una partícula de sílica gel aquí, de este tamaño. Perdón, los dibujos no soy bueno dibujando. Si ustedes tuviesen la posibilidad de elegir entre dos partículas, dos tamaños de partícula diferente, ¿cuál elegirían para llevar a cabo una cromatografía de absorción? ¿Partículas pequeñas o partículas grandes? Las pequeñas. ¿Por qué? Sí, las pequeñas. Para que haya un mayor número de contactos en la superficie. Así es.
A medida que nosotros disminuimos el tamaño de partícula, se incrementa la superficie de contacto, porque no es lo mismo en una columna intentar empacar dos partículas grandes que van a quedar muchos espacios intersticiales vacíos a meter en una columna partículas pequeñas que van a estar unidas una con otra de manera muy cercana. Y eso hace que entonces la superficie de contacto se incremente drásticamente. Entonces, aquí el primer punto característico de la cromatografía. Si nosotros queremos incrementar la eficiencia de separación de nuestros componentes, lo que tenemos que hacer es disminuir el tamaño de partícula. Es decir, tenemos que ocupar cromatografía o sílica gel, cuyos tamaños de partículas cada vez sean más pequeños. Los tamaños grandes no nos sirven. No vamos a llevar a cabo una buena separación. Y a eso es a lo que le llaman resolución. Una mejor separación de los componentes y que además tenemos que considerarla porque aquí hay otro punto que sí nos va a beneficiar que sea más pequeña la partícula. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista del disolvente. La mezcla de disolvente, una vez que le estamos adicionando, cuando la partícula es grande, el disolvente pasa entre los espacios intersticiales sin ningún problema. Es como si pusiéramos un tubo y lo rellenáramos de arena. Le ponen agua y seguramente va a salir rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando en un tubo ustedes les ponen almidón, por ejemplo, y le ponen agua? ¿Qué tan fácil o difícil va a ser que el agua pueda atravesar esa superficie? Pues sería difícil, ¿no? Claro, va a ser difícil. Entonces, sí, el tamaño de partícula al disminuirlo nos favorece para la separación, pero ahora tenemos el problema de que nuestra mezcla de disolventes no va a fluir fácilmente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle una manita al disolvente para que pueda fluir, ¿no? Si nosotros le ponemos el disolvente y dejamos que baje por gravedad, a lo mejor nos llevamos una semana en separar el compuesto. Pero no tenemos una semana. Y de aquí es de donde comenzaron a generarse otras versiones de cromatografía en columna. ¿Qué es lo que hicieron? Vieron que el tiempo en el cual estaba atravesando el disolvente era muy grande. ¿Y qué fue lo más sencillo? Métele presión de aire. ¿Qué es lo que hace el aire? Empuja el disolvente. Y eso no afecta, el que esté empujando al disolvente no afecta en la separación, porque tenemos una gran superficie de separación, una gran superficie de contacto. Lo único que va a hacer es disminuir el tiempo de la corrida. En lugar de llevarse una semana, por ejemplo, en cromatografía flash, les decía la sesión anterior, se llevan 20 minutos en lugar de una semana, y eso es muy benéfico. Pero ¿qué sucede si nosotros aún queremos disminuir más el tamaño de partícula? Hasta unas cuantas micras. La eficiencia va a ser mayor porque el tamaño de partícula es menor y se incrementa de manera estratosférica el área de superficie. Pero ¿será suficiente con una bomba de aire aplicarle para que salga o atraviese el disolvente aquí? Una bomba manual no nos va a servir. Por eso, si se dan cuenta, los equipos HPLC traen bombas de alta eficiencia que generan presiones muy altas. Y estamos hablando de presiones de alrededor de 6,000 PSI. ¿Un PSI a cuánto equivale?
a 1 libra por pulgada cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de disminuir el tamaño de partícula nos beneficia, sí, porque vamos a tener mejores separaciones. Pero nos trae un problema adicional. ¿Cómo hacemos pasar el disolvente a través de ella? Y la manera más sencilla es metiéndole presión. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? No, hasta ahorita no, profesor. No, profe. No, profe. ¿Sí vamos entendiendo este fenómeno de la cromatografía? Sí, profesor. Ya hasta ahorita sí. Ok. Me acaban de enviar el mensaje de que ya es hora. Programé que me dieran 5 minutos antes de que terminara la clase, porque si no, luego sus otros profesores ya me están reclamando de que me paso de la hora. Entonces, si no hay dudas o preguntas, vamos a dejarle el día de hoy aquí. Continuamos el lunes. Por favor, sigan leyendo. Es necesario que salgan dudas, porque así se nutre más el curso. Esto es lo que vamos a ver de cromatografía de absorción. Vamos también a analizar cromatografía de partición o reparto, y espero que puedan leer de cada una de ellas, aunque sea lo mínimo, pero que lleguen con idea de qué se trata cada una de ellas, o si no entendieron, para que pregunten. Ok, profesor. Sí, está bien, profesor. Sí, profe, está De bien. acuerdo, gracias. Ok, Sí, profe, jóvenes, gracias. pues que tengan buena tarde.